Si podemos, vamos a levantarnos para la lectura de la Biblia. El texto de hoy se encuentra en Efesios 5, versos 1 al 14. Si no tienen una Biblia, por favor, pueden usar la de la iglesia en la página 978. Efesios 5, verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombra entre vosotros como conviene a santos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen de la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. El Señor añada bendición a la palabra. Pueden sentarse. Después de haber tomado un curso del Holocausto en la universidad, yo desarrollé una fascinación por los grandes genocidios de la historia. Y yo me pasé mi profesión enseñando acerca del Holocausto a estudiantes de escuela superior. Incluso organizaba viajes al Museo del Holocausto en Washington, D.C. Pero también como cristiano me fascinaban estas historias de personas como Dietrich Bonhoeffer y Betsy Corinne ten Boom, que ellos expusieron los horrores del holocausto al punto de sacrificar sus vidas rescatando judíos. Como mi esposa Kathleen también comparte esta admiración por el holocausto. Para nuestro aniversario número 15, nosotros viajamos a Alemania e hicimos un tour del campo de concentración en Ravensbrück. Este campo de concentración era exclusivamente para mujeres y pasamos un tiempo en este campo de concentración. Siendo una persona que ha estudiado el Holocausto bastante tiempo, yo estaba bastante preparado para las realidades difíciles que iba a haber en Ravensbrück. Así que cuando yo vi el alambre de púa encima de la pared de hecho, Ravensbrück está ubicado en un lago cerca de la ciudad idílica prusiana de Fürstenberg. Así que la localización es bastante significante o relevante. Cuando yo me fijé y vi el alambre de púa en la muralla, y cuando empecé a ver los escondites y las camas en donde dormían las mujeres, cuando vimos las cámaras de gas, cuando vimos el crematorio, cuando caminamos y vimos todo esto, y después nos paramos afuera del crematorio y vimos estas adoquines que tapan, ¿verdad? La sepultura de cientos y cientos de mujeres que fueron incineradas y ahí se esconden sus cenizas. Y entonces cuando ves afuera del campo de concentración, ves en las casas de lujo de esta ciudad prusiana
cerca de 100 yardas de donde estaba el crematorio del campo de concentración. Y cuando vemos estas realidades, hay un video que yo tomé con mi teléfono y según yo estoy mirando tomando mi video, ahí estoy tomando que hay una ciudad, un pueblo, y cuando ves una torre y te das cuenta que hay una iglesia a través del lago de donde está el campo de concentración, contrario al campo de concentración, en ese pueblo hay una iglesia. Cuando terminamos de tomar este viaje, entramos al pueblo de Furstenberg y vimos esa iglesia hermosa, esa iglesia gloriosa, y había un pensamiento que constantemente tocaba mi mente. Realmente los cristianos en esta iglesia sabían lo que están pasando a través del lago. Pudieran oler el aroma de los cuerpos siendo consumidos por el fuego. Esto les importaba la tragedia que estaba pasando al otro lado. Les importaba lo suficiente como para poder exponer esta obscuridad. La realidad es que es bien difícil hablar de temas que son incómodos. Es más fácil ignorarlos. Es más fácil voltearse y mirar al lado opuesto, no causar ni problemas ni conflictos, no exponer la oscuridad, deja que otra persona se encargue de eso, deja que otra persona se meta en problemas. Pero hermanos y hermanas, en Efesios 4, Dios manda a su pueblo no solo a no tomar parte de las acciones infructuosas de la oscuridad, sino también a exponerlas. También tenemos que exponerlas. Años atrás, yo escuché al pastor John Piper predicar sobre un pasaje sobre esto, y yo pienso que fue bastante controversial. Él hizo la afirmación de que el aborto es la oscuridad más máxima en nuestros días. El asesinar intencionalmente a los bebés en el vientre es la injusticia más grande de nuestra cultura. Y yo pensaba, cuando tenía 20 años, wow, esto es una afirmación bastante fuerte. ¿Es esto cierto? Así que empecé a estudiar el aborto. Empecé a leer libros sobre el aborto. Empecé a leer sobre testimonios de mujeres que han experimentado el aborto. Yo empecé a leer acerca de testimonios de doctores que practicaban abortos, que no pensaban que era malo. Y empecé a buscar también las imágenes de los niños que eran abortados. Y entonces algo me pasó en mi último año como maestro. Una de mis estudiantes favoritos que se había graduado y empezó a hablar conmigo y me dijo, ¿cómo estás? Y empezamos a intercambiar. Y me dijo, en el centro de Cherry Hill, en el centro de salud de Cherry Hill, ahí es un lugar donde cientos de miles de vidas de bebés han sido arrebatadas. Y ella me dijo, yo he visto abortos en segundo trimestre, el tercer trimestre. Como yo lo veo es lo siguiente. Así que ellos toman una pequeña caja y toman los remanentes del bebé y se los entregan a su mamá, a la mamá que ha abortado, en caso de que quiera, ¿verdad?, enterrarlo. Ya no se hace eso. Sabemos qué es lo que estamos haciendo. Y yo estoy convencido de que una de las más grandes o la más grande oscuridad de nuestros tiempos es el aborto. Así que estamos hablando con las personas de nuestra iglesia a exponer la oscuridad.
Según yo estaba transicionando entre ser un maestro de escuela y ser un predicador, yo sentí una convicción de que el Señor me ha llamado a exponer la oscuridad. Y hay tiempos donde realmente me siento como Jeremías, donde hay un fuego en mis huesos, en mi boca, de que si no hablo de algo que está incorrecto, pues es malo. Así que el último valor que vamos a discutir hoy es el de que la vida importa. Y yo reconozco que probablemente no todo el mundo aquí está en la misma sintonía. Así que yo te pido amablemente que me des tu atención según yo te expongo los fundamentos bíblicos para este valor. Vamos a orar. Gracias, Señor, de que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Si creemos en Cristo, en vez de recibir tu ira, recibimos tu misericordia. En vez de un castigo, recibimos gracias. Gracias, Señor, porque tú derramaste tu sangre, cubriendo la sangre de cerca de 65 millones de bebés que han sido abortados en este país. El Señor, es bien difícil hablar de cosas difíciles. Es difícil escuchar cosas difíciles, así que necesitamos tu ayuda. Permite que tu evangelio de la gracia cubra este sermón. Y que para alguna mujer que esté aquí, que ha experimentado el dolor del aborto, Señor, o cualquiera que abraza esta ideología del aborto, Señor, permíteles que conozcan tu gracia, Señor. Y concédeles, Señor, libertad de la vergüenza en Cristo Jesús. Y haznos un pueblo que tengamos valor para predicar sobre nuestras convicciones, que podamos exponer la oscuridad valientemente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de que saltemos a este tema, quiero darle gracias, ¿verdad? Y quiero darle gloria a Dios por la predica de la exposición de la palabra que hizo Ben Burlaga y Bill Messé. Y somos bien bendecidos aquí en Crosspoint porque tenemos tremendos predicadores que exponen la palabra. Y también quiero expresarles, ¿verdad?, cuán motivado estoy acerca de la nueva serie que que vamos a empezar a discutir el domingo, que es El Cantar de los Cantares. Es un libro que es bastante sexy. Te va a sonrojar en los próximos domingos. Así que te vas a sonrojar leyendo la palabra, pero esta serie es para todo el mundo, ya sea que seas casado, ya seas llamado a la soltería. Este sermón es para todo el mundo. Y hemos estado trabajando bastante arduamente para ofrecerte unos recursos a través de esta serie. Así que vamos a estar trabajando con esta serie los próximos meses. Así que hoy vamos a discutir o terminar nuestra serie Bajo la Capota. Y el último tema se llama La vida importa. Pero vamos a reconocerlo. Es uno de los temas más controversiales, más personales. Es bastante difícil. Y entonces viene la pregunta, ¿por qué quieres hacer esto parte de los 7 valores de la iglesia? Yo me recuerdo que 10 años atrás, cuando empezamos la iglesia en Trenton, yo tenía un grupo de amigos que me decían, lo que sea que hagas, no hables sobre el aborto en la iglesia. Es muy político, es muy divisivo, es muy controversial. Vas a sacar a la gente de tu iglesia, te va a matar la iglesia instantáneamente si hablas sobre el aborto. El segundo año, la segunda vez que hablé del aborto, una mujer se levantó y se fue. Y entonces ahí me di cuenta que es bastante incómodo. Esto es difícil, es incómodo. Pero yo soy recordado de que también era difícil hablar de la esclavitud en 1850.
Era difícil en los 1950 condenar la segregación, pero muchas veces Dios nos llama a hacer cosas difíciles. Y yo pienso que Dios nos llama a exponer la oscuridad del aborto. En el capítulo 4 de Efesios, Pablo nos dice a los cristianos que nos despojemos de nuestro viejo hombre y nos pongamos nuestra nueva identidad en Cristo Jesús y que caminemos en justicia de Cristo Jesús. Y continúa ese tema hasta el capítulo 5, así que les voy a pedir por favor que abran la Biblia. Si no tiene Biblia, alcance una en la silla del frente y se encuentra conmigo en la página 978. Y en la cultura que hay verdades relativas, la Biblia carga con la verdad autoritativa. Esto es dinamita espiritual que tiene la potestad de explotar en nuestros corazones y mostrarnos el amor de Jesús. Así que vamos a encontrarnos en Efesios 5, verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Yo quiero que se note en la lógica de Pablo, que nos dice, a causa de que somos una nueva criatura, tenemos que ser imitadores de Dios. Si eres un cristiano, Dios te está llamando a que lo imites a Él, que incrementalmente te parezcas más a Él. Así que para eso Dios nos está llamando. ¿Cómo hacemos eso? Cuando caminamos en amor. ¿Cómo caminamos en amor? Primeramente siendo transformados por el amor de Cristo Jesús. ¿Y cómo Cristo ha desplegado su amor? Bueno, Él se entregó por nosotros, eso es lo que dice el texto. Él se entregó a sí mismo por nosotros. Él se entregó como un sacrificio a Dios. A Dios. Si se recuerdan, en el Antiguo Testamento, los judíos estaban bastante conscientes de que Dios estaba molesto con el pecado. Era un pueblo que siempre se estaba rebelando constantemente. Y un grupo de personas es un ejemplo donde Dios estaba tan molesto que se abrió la tierra y se los tragó. Pero de todas maneras, Dios hizo una provisión para cubrir los pecados mediante sacrificios de animales y que garantizaban un perdón temporero. Un perdón temporero para que Dios no los exterminara. Pero el Evangelio es glorioso, que nos dice que Jesús se entregó a sí mismo por nosotros. Él murió por nosotros como un sacrificio de una vez y para siempre. Porque Jesús murió en la cruz, porque la ira de Dios es tan grande en contra del pecado, así que Él despojó, manifestó su ira en contra de Cristo en vez de nosotros, de manera tal que nos pueda dar misericordia, perdón y gracia. Esa es la gloria del Evangelio. Jesús tomó el impacto del pago del pecado por nosotros, para que nosotros podamos ser perdonados. Para que a través de Cristo podamos ser adoptados en la familia de Jesús, para que podamos mirarnos y nos pueda ver como hijos de ellos, de Dios. Esa es la belleza del Evangelio. Esta es la esperanza del Evangelio. Pero ¿sabes qué? Pero a veces pecamos de hablar de estas cosas, pero realmente tenemos que preguntarnos si creemos esto. ¿Verdaderamente creemos que la sangre de Jesús cubre todos los pecados? ¿Verdaderamente creemos que no importa lo profundo de nuestra vergüenza, el perdón de Dios nos alcanza? ¿Realmente creemos esto? Porque si no, nunca estaremos preguntando si hemos sido perdonados de nuestros pecados más ocultos, más malos. Y viviríamos en la libertad del Evangelio. La gracia de Dios corre muchísimo más profundo que cualquiera de nuestros pecados. Si has cometido adulterio, la gracia de Dios va más allá que tu adulterio. Si tú has destruido la vida de los que tú amas, la gracia de Dios cubre más
que todo eso. Si tú has matado a alguien, la gracia de Dios cubre mucho más que eso. Si has tenido un aborto, 2 o 5 abortos, la gracia de Dios cubre muchísimo más que todo eso. No hay condenación para aquellos que creen en Cristo Jesús. Tristemente, algunas veces en nuestras esferas cristianas decimos que creemos eso, pero cuando hablamos de ciertos pecados, nuestras acciones muestran lo contrario. Como que hay una jerarquía de pecados en nuestra mente, que si alguien ha hecho un aborto, se ha practicado un aborto, pues en realidad como que no creemos que la gracia de Dios cubre eso. Y si tú crees otra cosa que no sea eso, entonces estás creyendo otro evangelio. Y si vienes de una iglesia que le gusta condenar y acusar a las mujeres que han practicado aborto, te estoy diciendo, bueno, aquí estás en la iglesia incorrecta, porque nosotros creemos que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Todos estamos igualmente necesitados de la gracia de Dios. Si no crees que todos estamos necesitados de la misma gracia de Dios, pues entonces no estoy seguro que seas cristiano. Pero este recordatorio continúa en el verso 3, que dice, pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Yo quiero que ustedes capturen el flujo que vemos aquí. Pablo no está diciendo, Pablo lo que está diciendo es lo siguiente. Él no está diciendo lo siguiente. Él no te está diciendo, tienes que limpiarte tú solo, tienes que arreglar tus caminos y después vienes a Jesús. No, eso es antievangelio. Nosotros no nos limpiamos para venir a Jesús. Es lo contrario. Nosotros llegamos a Jesús y Él ayuda a que nos limpiemos de nuestros pecados. Así que Pablo no nos está diciendo, bueno, ustedes arréglense, dejen de pecar sexualmente u otro tipo de pecado, sino lo que nos está diciendo es, vengan tal cual están. Y el poder transformador del Espíritu Santo dentro de usted va a empezar a transformarlo más a la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Así que vamos a ver el verso 5. ¿Sabéis esto? Que ningún fornicario en el mundo avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engaña con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Así que a lo mejor usted está pensando, bueno, ¿qué pasó con la misericordia? ¿Qué pasó con la gracia? ¿Qué pasó con el evangelio? Está ahí todavía. Esto es una verdad difícil. Él lo que nos está diciendo es, él se está refiriendo a las profesiones de fe que no son sustentadas con una vida de transformación continua a la imagen de Cristo Jesús. Estas palabras que él se refiere es como que, ok, yo firmé la tarjetita de salvación, levanté mi mano, soy cristiano y después continúan pecando. Una vida de no arrepentimiento, una vida que no tiene ningún deseo, no tiene ningún deseo de parecerse a Cristo. Esas son palabras vacías. Esas son palabras vacías. Eso no es una profesión de fe genuina. Vamos a ver el verso 7, que dice, no seáis pues partícipes con ellos, porque ¿con quiénes? Con las personas que tienen confesiones de fe vacía, porque en otros tiempos erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Se acuerdan la primera carta de Pablo a los Corintios? Donde él decía que no debemos cruzar nuestros caminos y envolvernos con los no cristianos en su obscuridad. Él lo que decía es, no quiero que caminen con las personas que dicen ser cristianas en la misma oscuridad. Él no está diciendo que no te juntes con no cristianos.
Al contrario, te está diciendo que compartas el evangelio con ellos. Lo que te está diciendo, no los sigas en sus caminos oscuros. No sigas en su oscuridad. No sé si se ha dado cuenta en el texto. Y él no dice, tú solías andar en oscuridad. Al contrario, él dice, tú eras oscuridad. Usted era oscuridad. En Efesios 2, que Ben predicó la semana pasada, Pablo no decía, bueno, ustedes estaban espiritualmente perdidos. Al contrario, decía, ustedes estaban espiritualmente muertos y hemos sido resucitados. Nosotros éramos oscuridad, pero ahora somos luz en Cristo Jesús. Esa es la naturaleza radical del Evangelio. Pasamos de oscuridad a ser luz. Y sin Cristo y sin el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros, todavía estamos en la oscuridad. En Efesios 4, Pablo dice que aquellos que están sin Cristo tienen una mente que está entenebrecida. Está entenebrecida. Eso es yo vi un ejemplo de esto recientemente. Yo me encontré con la ley de Minnesota, que es una ley de Fetal Homicide Law en Minnesota, que lo que dice es que esta ley lo que dice es que cualquiera que es culpable de asesinar un bebé no nacido intencionalmente está sujeto a ser apresado de por vida. O sea, tiene que haber premeditación de esta muerte. Esto suena como la definición del aborto. Hay premeditación. Terminar con la vida premeditadamente de un niño que no ha nacido, ya sea a causa de violencia sexual, asalto o carjacking. Pero hay una excepción. La excepción es que esta ley no aplica a una persona que está proveyendo un servicio reproductivo de salud. Y número 2, si la madre consiente terminar la vida. La misma ley, misma página en internet, tiene las dos afirmaciones. Déjame traducir esto un poco. La ley lo que afirma es que ese bebé en el vientre, si tú lo matas intencionalmente, te van a apresar, te van a poner en prisión por el resto de tu vida. Ahora, pero tú puedes matar al bebé si la mamá quiere terminar su vida. Y esa es la excepción. No vas a ir preso porque si la mamá autoriza esa muerte de ese bebé en el vientre, pues eso no se castiga. Ese acto no es castigable por la ley. ¿Y cómo esta contradicción puede ser así? Porque es la oscuridad de la mente. Que podamos darnos, ¿verdad? Estar orgullosos de un sistema judicial cuando tenemos esto, algo que escriban esta ley con esta excepción, ahí podemos exponer que hay una oscuridad. Vamos a continuar en el verso 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. Pablo le habla a Éfeso y a Crosspoint, no participes en las obras de la oscuridad o las infructuosas obras de la oscuridad. Esa es la mejor definición del aborto. El aborto es las obras infructuosas de la oscuridad. ¿Qué son de las cosas más fructíferas que usted se puede imaginar? La concepción en el vientre, una nueva vida, creada por Dios, hecha a su imagen, que merece justicia, dignidad y respeto. Hay huellas digitales. ¿Qué es más infructífero o infructuoso?
que erradicar una vida que está en el vientre. El aborto es la obra infructífera de la oscuridad manifiesta. Pero lamentablemente hay personas dentro de la iglesia que están participando de estas obras de la oscuridad. Yo recientemente leí un estudio de Planned Parenthood. Hicieron un estudio que es único en su clase, uno de los más completos, y empezaron a evaluar las afiliaciones religiosas de las mujeres que solicitan aborto. 24% se identificaban como católicas, 30% se identificaron como protestantes. Y yo sé lo que usted está pensando. Bueno, eso realmente, si son católicas, conocen el Evangelio o protestantes, ¿qué eso significa? ¿O qué denominaciones? Hay algunas denominaciones que no predican el Evangelio, no predican de la Biblia. Déjame discutir otra estadística. 13% teniendo abortos que se identificaron que han tenido abortos en Planned Parenthood se identifican como evangélicas cristianas. Estadísticamente hablando, la industria del aborto está dependiendo de la iglesia. No hay otra manera de poner esta información. Así que mi ruego para ustedes es no participen, no tomen parte de las infructuosas obras de la oscuridad. Para cualquier mujer en este salón que ahora mismo pueda estar embarazada y es un embarazo no planificado, yo te ruego, no tomes lugar en este tipo de acto. Si hay una mujer joven en este salón que está embarazada y no quiere tener su bebé, que hay gente que te está diciendo tu vida se va a acabar si tienes a este bebé, déjame decirte algo, la vida de este bebé va a acabar si no tienes este bebé. El embarazo no es el final de la vida. Yo sé que es muy difícil, pero hay esperanza. Hay personas que están dispuestas a acompañarte, que te están dispuestas a motivarte, darte recursos. Y si no puedes ser padre para este niño, te podemos ayudar a encontrar una familia cristiana que adopte este bebé. Hay esperanza. Y para los hombres de Crosspoint, los hombres cristianos no incitan a las mujeres a que tengan abortos. Hombres cristianos, hombre joven, yo quiero que me escuchen. Los hombres cristianos no intimidan a las mujeres para que ellas tengan un aborto. Hombres, los hombres verdaderos se muestran presentes ante la responsabilidad y no participan de eso. No participan de los actos infructíferos de la oscuridad. Vamos a ver un verso. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Si has leído bien el verso 11, Dios no nos está diciendo que solamente no participemos. Él nos manda a que las expongamos. Es la misma Biblia de 1944. La traducción dice exactamente lo mismo. Esta era la Biblia usada que se utilizaba en Furstenberg. Y nos está diciendo hoy que hay algo que está pasando en tu patio, literalmente. Y no podemos pretender que no está pasando. Está pasando. Y es oscuro. Y nosotros estamos llamados a exponerlo. Tristemente, muchos cristianos en Alemania bajaron su cabeza. Miraron para otro lado. Ignoraron las dificultades y horrores del Holocausto. Y tenían una mentalidad de que otro se encargue de exponerlo. No expusieron la oscuridad. Corrie ten Boom escribió un libro acerca del lugar donde ella se escondía
Y ella también trabajaba fuera de de las murallas del campo de concentración con civiles. Y ella describe en ese libro cómo los civiles nunca los miraban a ellos, que eran los prisioneros del campo de concentración. Los civiles mantenían su cabeza baja, ignoraban la oscuridad de lo que estaba pasando en el campo de concentración. Pero Dios nos está llamando hoy a exponer la oscuridad. Y yo me imagino que a lo mejor usted está pensando, bueno, Brennan, ya debes de estar informado de que Roe versus Wade ya fue derogado. Déjame decirte, lo único que Roe versus Wade hizo fue darle la jurisdicción a los estados. Cada estado puede decidir qué es lo que quiere hacer respecto al aborto. Así que en el estado de New Jersey absolutamente nada cambió con este hecho. En New Jersey es el estado más peligroso para los niños en el vientre. Este estado tiene más proveedores de aborto que centros de embarazo para ayudar a mujeres embarazadas. No California, no Massachusetts, no New York, no Nueva York, sino New Jersey es el estado más peligroso. ¿Qué exactamente está pasando en el estado de New Jersey? Bueno, si usted está en el primer trimestre, puede tomarse una pastilla, un aborto químico. Eso es lo que es un bebé en su primer trimestre a la semana número 11. La pastilla o píldora abortiva lo que hace es que lo priva, ¿verdad?, el útero del oxígeno y las hormonas necesarias para sustentar el embarazo. Y la segunda pastilla o píldora lo que hace es que el bebé sea expulsado del cuerpo. En el segundo término, el bebé luce de esta manera. Este es un modelo de un bebé de 20 semanas. Cuando un bebé es así de grande, hay que practicar un aborto quirúrgico. Necesitas herramientas de extracción y dilatación. Y esto pasa todos los días en el estado de New Jersey. Voy a dejar el piso para que el doctor Levantino... El doctor Levantino es un ginecólogo que ha practicado más de 1,200 abortos y él les va a explicar cómo un aborto luce en ese término, segundo y tercer trimestre. El doctor Levantino es un médico certificado ginecólogo y ha practicado ginecología y obstétrica en la oficina de Albany Medical Center. Así que solamente tengo 5 minutos, así que voy a explicar brevemente. En el segundo trimestre se practica un aborto entre 14 a la semana 24. La paciente que vamos a ver hoy tiene 17 años y 22 semanas de gestación. El bebé es del tamaño de tu palma de tu mano, un poquito más grande. Ya se ha sentido el bebé dar patadas en el vientre. Usted entra a la sala de operaciones y usted introduce un catéter que es de succión. Si tuviera 12 semanas, pues un poquito más pequeño que la palma de su mano, con ese catéter de succión, pues se realiza todo el aborto, pero los bebés de más tiempo no pueden ser succionados con eso. Así que se utiliza una pinza especial hecha de acero inoxidable, tiene cerca de 2 pulgadas de ancho y tiene una especie de dientes que lo que hace es que cuando agarra algo no lo deja hasta que lo rompe. Así que se introduce eso prácticamente a ciegas y usted puede arrancar una pierna de un bebé del tamaño de la palma de la mano. También puede arrancar los brazos de ese bebé y lo vas poniendo en la mesa según vas removiendo las partes del bebé. Puedes remover los intestinos, la espina dorsal.
la cabeza del bebé es como la de una fruta como un plum. Y entonces lo que se hace, sabes que has podido, ¿verdad?, sacar el cerebro, ¿verdad? Cuando aprietas y sale el cerebro, ¿verdad? Materia. Cuando ves esta descarga vaginal, pues felicidades, ya has logrado practicar un aborto en segundo término. La realidad es que bebés que lucen como este son abortados día a día aquí en New Jersey. Esa es la realidad de lo que está pasando en nuestro estado. Estamos llamados a exponerlo. Yo sé que es difícil. Yo sé que es controversial. Yo sé que es bastante personal. Pero la Biblia nos llama a exponer esto. ¿Por qué? Para ganar batallas políticas, para luchar por la justicia. Hay algo más grande que eso. Estamos llamados a exponer la oscuridad al brillar la luz del Evangelio. Eso es de lo que últimamente esto se trata. Vamos a ver el verso 13, lo que Pablo dice. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifestadas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Los estudiosos creen que Pablo estaban citando un himno que era común en la iglesia primitiva que ellos cantaban en el momento del bautismo. Así que Pablo le está diciendo a la iglesia, hey, por favor, expongan la oscuridad al irradiar la luz del Evangelio. Porque sin compartir la luz del Evangelio, condenar o exponer algo sería cruel. Tenemos que brillar en la luz del Evangelio para traer esperanza en medio de situaciones que son de desesperanza, para despertar a aquellos que están durmiendo, para levantarnos de entre los muertos, para que Cristo brille a través de nosotros. Y según vivimos valientemente defendiendo el valor de la vida, yo te digo y te motivo, Dios está trabajando. Dios siempre está trabajando. Según nos aferramos a este valor donde decimos la vida importa, Dios está trabajando entre nosotros. Enero 24 de 2023, teníamos un domingo como este, estábamos discutiendo esto, prediqué un sermón sobre el aborto. Y leí el pasaje de Isaías 64:8. Ahora bien, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos el barro y tú el alfarero. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Y yo empecé a explicar que todo ser humano carga la imagen de Dios. Somos creados por el alfarero. Somos creados por su mano. Y yo compartí ejemplos históricos de las peores injusticias discutidas en la historia y tomaba unas vasijas hechas de barro y las tiraba al piso y las rompía y les decía, esto es una vasija que era creada a la imagen de Dios que fue rota. Y de repente cogí una vasija bien pequeñita representando a los bebés en el vientre, hecho la imagen y semejanza de Dios, y la tiré y la destrocé. Y esto es lo que el aborto hace con una vasija creada a imagen y semejanza. Según tomamos la luz del Evangelio y la iluminamos ante la oscuridad, después de este sermón, una mujer joven pidió reunirse con Donna Hall. Yo le pedí a una pareja que nosotros apreciamos inmensamente y les pedí a ellos que si podía poner sus números en la pantalla. Si tienes alguna oscuridad que quieres sacar a la luz, tú puedes textear o llamar a este número y te vas a encontrar con el amor de Dios, con la misericordia, la esperanza del Evangelio, y vas a encontrar que en Cristo Jesús no hay condenación para ti. Para algunos de ustedes, exponer la oscuridad requiere un acto valiente de coger estos magnetos en el lobby y ponerlos en el carro suyo.
y dejar a todo el mundo que vea que usted se para fielmente para defender los derechos de los bebés en el vientre. Y estaba hablando con una persona que me dijo en el sermón en el servicio de las 9 que se lo siguen tumbando, que se lo siguen quitando de su carro intencionalmente y ella sigue poniéndolo de vuelta. Y finalmente yo quiero pedirle que usted le pida a Dios que le permita o le conceda la valentía para compartir las convicciones suyas con otras personas. Si Dios te está llamando a ser parte del grupo de oración que va al frente de esta clínica de aborto en el sur de New Jersey, o convertirte en voluntario en Options for Her, nosotros somos el pueblo de Dios y Dios quiere utilizarnos para su gloria. Padre en el cielo, te damos las gracias por tu bondad, por tu fe. Te damos las gracias porque en Cristo Jesús no hay condenación. Padre, yo te pido que ayudes a cualquiera que esté aquí, que se están luchando con la vergüenza y el remordimiento que causa el aborto, que tu gracia los encuentre. Gracias, Padre, porque tú diste a tu Hijo para que nosotros pudiéramos acercarnos a ti. Gracias por el Evangelio de Cristo Jesús. Amén.